Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Soy el padre David y lo estoy invitando a su programa La Hora de la Biblia. Queremos saludar también a nuestros radio oyentes que nos escuchan desde nuestras sedes en Washington, New York, Chicago, Houston y desde aquí, desde Miami. También recordamos que como este programa que se escuchará después en modo diferido, podremos también seguir nuestra aplicación móvil Radio María Play y también conectarse no solo en YouTube con este programa a las 8 de la noche, sino también en nuestra aplicación cada viernes a las 9. Estamos en el primer viernes de Cuaresma y quiero llevar a la reflexión a ustedes a un salmo muy bonito que nos invita un poco a frenar nuestro ritmo acelerado y a meditar en el Señor. Por eso he querido llamar este encuentro con, con el nombre que dice: detente y reconoce que Él es Dios. Siempre es oportuno en nuestra vida espiritual tomarse un tiempo para hacer silencio, meditar y pensar en nuestro Dios, un Dios que nos quiere tanto que a veces tenemos esa tentación o costumbre de olvidarnos de Él. El salmo es el Salmo 46, al versículo 11, aunque en nuestras Biblias, sobre todo de nuestros hermanos evangélicos, lo podemos encontrar con el Salmo 45, versículo 10. Quise poner la versión tal y como está en nuestras Biblias católicas, Salmo 46, versículo 11. Y antes vamos a repasar nuestros conocimientos sobre este hermoso libro que es el libro de los Salmos. Sabemos que el Señor nos invita a orar sin cesar y podríamos introducirnos en la comprensión de los salmos por diversos caminos. El primero consistiría en presentar su estructura literaria, sus autores, su formación, los contextos en los que surgieron. No tienen un solo autor, sino varios autores. Y se puede considerar parte como poemas, otros como cantos, que todos invitan a alabar al Señor. También sería sugestiva una lectura que pusiera de relieve su carácter poético, que en ocasiones alcanza niveles altísimos de intuición lírica y de expresión simbólica. No menos interesante sería recorrer el libro de los Salmos, considerando los diversos sentimientos del alma humano que se manifiestan en nuestra vida: alegría, gratitud, acción de gracias, amor, ternura, entusiasmo, pero también un intenso sufrimiento, recriminación, solicitud de ayuda, de perdón, reclamo de justicia ante Dios, que a veces, inclusive para el salmista, puede desembocar en una rabia o imprecación. Pero como decía el Papa Benedicto XVI, la protesta contra Dios en nombre de la justicia es inválida. Porque nosotros, aunque sintamos que hay cierta injusticia en el mundo, debemos transformar siempre cualquier sentimiento negativo en oración y no dejarnos apoderar de la angustia, el estrés o el desánimo. En los salmos, el ser humano, tú y yo, se descubre plenamente a sí mismo. Nuestra lectura buscará destacar el significado religioso de los salmos, mostrando cómo, aún habiendo sido escritos hace muchos siglos por creyentes judíos, pueden ser usados en la oración de los discípulos de Cristo. Para ello nos serviremos de los resultados de la exégesis, pero a la vez veremos lo que nos enseña la tradición. Sobre todo escucharemos lo que nos dicen los padres de la iglesia. En efecto, los santos padres, con profunda penetración espiritual, supieron discernir y señalar que Cristo mismo, en la plenitud de su misterio, es la gran clave de lectura de los salmos. Estaban plenamente convencidos de que los salmos se habla de Cristo. Jesús, resucitado, se aplicó a sí mismo los salmos cuando dijo a sus discípulos en el camino de Maús: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí.
Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 24, versículo 44. Los padres añaden que en los salmos se habla de Cristo, o incluso que es Cristo mismo quien habla. Al decir esto, no pensaban solamente en la persona individual de Jesús, sino en el Christus totus, o sea, en el Cristo total, formado por Cristo cabeza y por sus miembros, que es su iglesia, que somos nosotros. Así nace para el cristiano la posibilidad de leer el Salterio a la luz de todo el misterio de Cristo. Precisamente de esta perspectiva se descubre también la dimensión eclesial, particularmente puesta de relieve por el canto coral de los salmos. De este modo se comprende que los salmos hayan sido tomados desde los primeros siglos como oración del pueblo de Dios. En algunos periodos históricos prevaleció una tendencia a preferir otras plegarias. Se puede decir que fue gran mérito de los monjes el que se mantuviera en alto la antorcha del salterio. Uno de ellos, San Romualdo, fundador de la Camárdula, en el alba del segundo milenio cristiano, llegó a sostener que los salmos son el único camino para hacer oración realmente profunda. Él decía en latín, una vía in salmis. Con esta afirmación, a primera vista exagerada, en realidad se remontaba a la mejor tradición de los primeros siglos cristianos, cuando el Salterio se había convertido en el libro por excelencia de la oración eclesial. Por ejemplo, los testigos de Jehová siguen rezando y cantan y escuchan solo como canción, no cualquier canción del mundo, solo escuchan los salmos, mientras barren, mientras cocinan. Si quieren escuchar alguna canción, ellos utilizan los 150 salmos. Regresando a nosotros, esta fue la opción decisiva frente a las tendencias heréticas que continuamente se cernían sobre la unidad de fe y comunión. Orar los salmos. A este respecto es interesante una estupenda carta que San Atanasio escribió a Marcelino en la primera mitad del siglo IV. Mientras la herejía arriana dominaba, que decían que Cristo era simplemente un hijo de Dios y no que era Dios, sino que era inferior y que fue creado en el tiempo. Mientras esta fe arriana atentaba contra la fe católica en la divinidad de Cristo, frente a los herejes que atraían hacia sí a la gente, también con cantos y plegarias que respondían muy bien a los sentimientos religiosos, el gran padre de la iglesia, San Atanasio, se dedicó con todas sus fuerzas a enseñar el salterio transmitido por la escritura. Así, el Padre Nuestro, la oración del Señor por antonomasia, se añadió la praxis, que pronto se hizo universal entre los bautizados, de la oración de los salmos. También gracias a la oración comunitaria de los salmos, la conciencia cristiana ha recordado y comprendido que es imposible dirigirse al Padre que está en los cielos sin una auténtica comunión de vida con los hermanos y hermanas que están aquí en la tierra. No solo eso, los cristianos, al insertarse vitalmente en la tradición orante de los judíos, que desde siglos antes de Cristo oraban los salmos, aprendieron a orar cantando las maravillas del Señor, o como se dice en latín, Magnalia Dei, y alabarlo, agradecerle por todo el bien que hace por ti y por mí. Como dicen nuestros hermanos ortodoxos, agradecer al Señor por sus beneficios visibles, los que conocemos, y sus beneficios invisibles, los que quedan escondidos a nuestro conocimiento. Pero de cuántas personas Dios nos ha protegido, de cuántas cosas Él ha tenido su mano protectora para alejarnos y protegernos a nosotros. El ministerio de los ángeles, cuántos ángeles ha enviado a nuestra vida, espirituales que no vemos, pero también personas que por analogía son como ángeles en nuestras vidas. En los salmos, como en la historia de Israel y la iglesia, nosotros podemos alabar a Dios y agradecerle por las maravillas que Él hace.
Sin embargo, esta forma de oración tomada de la escritura no excluye ciertamente expresiones más libres. Los monjes, algunos tenían la tradición de rezar los 150 salmos cada día hasta que murieran. Empezaban por la mañana muy temprano y luego trataban de antes de ir a dormir ya haber terminado los 150 salmos y al día siguiente volver a empezar. Pero también se incluyeron muchos cantos, cánticos, poemas e inclusive oraciones que están presentes en toda la Biblia, que pudieran ser considerados como parte de este género de salmos. Por eso, además del Padre Nuestro y oraciones que la Iglesia nos ha donado y regalado en estos 2000 años, podemos agregar nuestra oración personal que nace del corazón. El cura de Ars, San Juan María Vianney, decía: Señor, si dejo de hablar, si ya no tengo palabras, que sea mi corazón, cada latido, una oración hacia ti. Debemos tratar de que cada latido de nuestro corazón, cada respiro que hacemos, cada vez que parpadeamos los ojos, sea un motivo de alabanza a Dios. En cualquier caso, el libro del Salterio, o sea, de los Salmos, ha de ser la fuente ideal de la oración cristiana. Si no sabes cómo orar, no te quedes sin palabras. Dios mismo te da las palabras con las cuales quieres ser alabado. Abre tu Biblia y lee cualquier salmo que siempre tocará el profundo de tu vida y además alabará a Dios. Al inicio de este programa, que algunos verán en diferido, no estaremos hoy en live, en vivo, quiero hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Señor Jesucristo, envía a tu Santo Espíritu que nos regale sus 7 dones para comprender cómo alabarte, cómo creer en ti y cómo ser mejores discípulos que puedan cumplir tu divina voluntad. Señor, que seamos esclavos de la santidad, que renunciemos a nuestro pequeño yo y que nos abramos a la inmensidad de tu maravilloso amor. Esto te lo pedimos por tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Les doy la bienvenida de nuevo. Estamos hoy meditando sobre un salmo en específico, pero nos da pie para poder hablar primero sobre la oración cristiana y luego sobre la estructura de este libro de los salmos. Al hacer su oración con esta cadencia, los cristianos de todo el mundo respondieron al mandato del Señor, que había dicho y nos había invitado a orar sin cesar, como dice en Lucas 18, versículo 1, y en Lucas 21, versículo 36. Pero también San Pablo responde a esta necesidad de orar sin cesar y así lo aconseja en Primera de Tesalonicenses 5, 17 y en Efesios 6, 18. Sin olvidar, de algún modo, que toda la vida debe convertirse en oración. O como decía San Benito de Nurcia en los años 400, hace más de 1600 años, ora et labora. O sea, mientras estás orando, trabaja. Y mientras estás trabajando, ora. Y Miguel de Unamuno, cuando un filósofo español, muchos siglos después, se preguntaba sobre la escena de Marta y María, donde Jesús dice: María ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar, que dio pie en algunas interpretaciones a que la vida contemplativa era mucho mejor que lo que se llamaba la vida mundana en el mundo, la acción, el estar trabajando y estar rodeado de personas y no poder dedicar mucho tiempo a la iglesia, pues no tiene preocupaciones, los hijos, el trabajo, documentos que entregar. Miguel de Unamuno decía: para la vida del cristiano no hay ninguna contradicción, simplemente porque nuestra acción debe ser contemplativa y nuestra contemplación debe ser activa.
Que nuestra vida sea coherente y pueda existir ese equilibrio, como decía el filósofo español Miguel de Unamuno. Acción contemplativa y contemplación activa. O, retomando a San Benito, ora et labora. En lo que hagas día a día, pon allí a Dios. Como dije en el último programa y como aconsejaba el frate Lorenzo en su libro La práctica de la presencia de Dios, que tanto gustó al futuro y hoy actual Papa León XIV. Para tener esa práctica de la presencia de Dios en nuestra vida, en cada segundo, en cada minuto, en cada día de nuestra vida, simplemente debemos reconocer que Él es Dios y acordarnos de Él, de que Él jamás se olvida de nosotros. Por eso, uno de los primeros escritores cristianos llamado Orígenes decía: orar sin cesar, quien une oración a las obras y las obras a la oración. Los salmos, que también se puede decir el salterio, además tiene varias curiosidades, menos estilísticas, pero al final son curiosidades. Si tomamos, por ejemplo, una de las tantas versiones, podemos reconocer en nuestra Biblia que el libro más extenso de toda la Biblia son los Salmos, que también se puede decir salterio. Otra curiosidad es que el capítulo más largo de toda la Biblia es el Salmo 119, que tiene en total 176 versículos. El segundo más largo, también, el segundo capítulo más largo es el 78, con 72 versículos, que se les llama versículos, por decir así, alfabéticos, porque recuerdan el alfabeto hebreo, que si ustedes ven en sus Biblias, está enumerado, empezando por las primeras letras, Aleph, Gimet, Dalet, He, Bau, Zain, hasta la última letra. Por eso, algunos de los salmos son llamados alfabéticos. El capítulo más largo, el Salmo 119. Búscalo ahora mismo en tu Biblia. El capítulo más corto de toda la Biblia es el Salmo 117. Y la otra curiosidad es que el capítulo central de toda la Biblia es el Salmo 118, versículo 8. Esto ciertamente puede variar porque los estudios de la Biblia, algunos versículos fueron descubiertos después, otros oscurados. La numeración no coincide entre las versiones hebrea y griega, de ahí que los salmos vemos que hay dos números, uno afuera y otro entre paréntesis. Pero en un modo simbólico se puede decir que el versículo central de toda la Biblia es el Salmo 118, versículo 8, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Creo que este es el mensaje central de la Biblia. Nosotros debemos confiar mejor en el Señor, que es nuestro amigo, que es aquel que nunca nos va a desilusionar. O como decía Santa Teresa de Ávila, el dulce huésped del alma. Por eso, el versículo 118, versículo 8, nos recuerda esta gran verdad de fe. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. El Salmo, el capítulo más corto es el Salmo anterior, 117, y el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo posterior, 119. También otras curiosidades sobre este libro de los Salmos. Podemos encontrar, por ejemplo, un salmo que fue atribuido a el antiguo dios Sol de Egipto. Y como era un poema tan bello, algunos decidieron, según se cree en una tradición hebrea, incluirlo en la Biblia. Y era el Salmo 104, que algunos atribuyen al faraón Akenatón, que adoraba, era en un mundo tan politeísta como Egipto, quería convertir esa sociedad en adoradora de un solo Dios, que era su Dios preferido, que era el Dios Sol, que en egipcio se llamaba Atón. Y le dedicó un poema
que se cree que después se convirtió en el Salmo 104. Otros salmos, por ejemplo, el Salmo 19 también habla del sol. Pero el verdadero sol de la humanidad es Cristo. Y por eso la imagen del sol no es para adorar una criatura de Dios, que es el sol, una de las tantas estrellas de la galaxia, de la Vía Láctea, pero también del universo y del multiuniverso, sino simplemente el sol es como símbolo e imagen de ese Dios que es luz. También hay otros salmos curiosos que pudieran ser interpretados como que se habla de animales mitológicos, como el dragón. Algunos lo asocian simplemente como el leviatán, el gran pez, que es el Salmo 74 y también el Salmo 91 al versículo 13. Otros salmos, para llegar al número 150, un nombre importante para los judíos, afirma que es que el Salmo 14 y 53, en otras traducciones el 13 y el 52, serían repetidos. Son ligeramente muy parecidos, solo cambian algunas palabras. Estas curiosidades las podemos después analizar con calma, cada uno en su casa. Y los 150 salmos, también, por ejemplo, dije en el primer programa que tuvimos nosotros en este camino, que ya lleva 11 programas, habíamos dicho que la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, también conocida como la Iglesia Tawedo, ellos tienen en su propia Biblia otro salmo, el Salmo 151, compuesto según ellos por David, que dice que era el menor de todos sus hermanos, pero Dios miró su inocencia. Este Salmo 151 no está en nuestras Biblias católicas ni ortodoxas, pero la iglesia Tawedo, la iglesia del Antiguo del Oriente, allá en Etiopía y también Eritrea, comparten este salmo que ha pasado a la historia como apócrifo, o sea, escondido y no aceptado por todo el canon. Hay salmos que se repiten totalmente o parcialmente. Dijimos el 14 y el 53, en otras traducciones sería el 13 y el 52, pero también algunos pedazos como el Salmo 40 y el Salmo 70, o el Salmo 57 y algunos versículos del Salmo 108. Algunos no lo han notado, pero el mismo libro de los Salmos incluye dentro de sí mismo 5 libros, que pudieran llamarse también 5 capítulos, pero hablando de salmos y poemas, es mejor llamarlo por su nombre, libros. El primer libro es del 1 al Salmo 41. El libro segundo del Salmo 42 al 72 y el libro 3 del Salmo 73 al Salmo 89. El libro cuarto, por su parte, es del Salmo 90 al Salmo 106. Y el libro quinto es del Salmo 107 al último, que es el Salmo 150. Son 5 libros simplemente porque al ser tan extenso este salterio, se tenían que utilizar varios teucos, o sea, guardalibros, guardapergaminos o guardarrollos, como se diga, que eran para su manejo. Entonces se ponían 5 pergaminos y de allí está la división de estos famosos 5 libros que componen el único libro del Salterio o de los Salmos. Algunos salmos tienen, antes de empezar, algunas líneas que en nuestras Biblias están en letra cursiva, que hacen referencia a lo que se va a leer o inclusive al autor. El hermoso Salmo 51, en otras traducciones el Salmo 50, que rezamos cada viernes para pedir perdón en los laudes. El Salmo 51 tiene un anuncio antes de empezar y dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Recordemos la historia de David, que mató a Urías para estar con Betsabé por su belleza. Y Natán, en nombre de Dios, lo regañó. Y dolido por su gran pecado, él compuso este hermoso salmo que podemos rezar cada vez que nos sentimos lo que realmente somos, pecadores, y pedimos perdón a Dios.
Este se debe considerar parte del Salmo porque orienta el lector en el contexto por el cual fue escrito. Y algunos prefieren poner este como el versículo 1. Otros, en cambio, otras traducciones y versiones de la Biblia ponen el versículo 1 en lo que sería realmente el versículo 2. Por eso algunas numeraciones como el Salmo que vamos a ver hoy. La mayoría de los salmos, 116 de los 150, llevan un sobrescrito anunciando de qué se trata. Y 13 de los sobrescritos contienen referencias a situaciones históricas concretas. Entonces, estas son curiosidades del libro de los Salmos que sabemos que 73 al menos de los salmos se atribuyen a David, 12 a Asaf y 11 a los llamados hijos de Coré. 2 se atribuyen a Salomón y el 90 a Moisés, que en otras traducciones sería el Salmo 91, que se reza mucho en los casos del exorcismo y de liberación de espíritus. Por último, la palabra aleluya, que significa simplemente alaba al Señor o alaba a Yahvé, aleluya, que se oye en nuestras oraciones y cada día antes del Evangelio, excepto en este tiempo de Cuaresma, aparece 22 veces. Y curiosamente aparece por primera vez en el Salmo 104, al versículo 35, que significa alaben al Señor en hebreo. Queridas hermanas, queridos hermanos, hoy los invito a leer juntos el Salmo 46 y a concentrarnos en el versículo 11, que nos invita en este santo tiempo de la Cuaresma a frenar un poco esa prisa que llevamos en nuestra vida y a reflexionar espiritualmente sobre nuestra vida, pero sobre todo a pensar y a recordarnos en Dios. El Salmo lo leemos juntos. En nuestras Biblias puede aparecer como el Salmo 46 o el Salmo 45. El Señor está con nosotros. Del maestro de coro, canto para flautas y oboe de los hijos de Coré. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque también los montes a causa de su furia tiemblen. Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ellas y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es también nuestro refugio. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras. Hasta el último rincón del mundo ha roto los arcos. Ha hecho pedazos las lanzas, ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse, detente y reconoce que yo soy Dios. Ya estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Amén. Queridas hermanas, queridos hermanos, este es uno de los salmos considerados también como los cantos de Sion, como el Salmo 48, el 76, el 87 o el 122. El poema que hemos acabado de escuchar exalta la gloria de Jerusalén como ciudad de Dios, el lugar donde habita y reina el Altísimo. También es una profesión de fe en el poder del Señor, que está siempre presente en medio de su pueblo para librarlo de todos los peligros. Él está presente inclusive en medio de nuestra maldad, de la oscuridad que nos puede habitar o circundar. Él siempre nos va a proteger. Y por eso llega un momento en que después de tantas alabanzas, el salmista recuerda, vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Qué maravillosa invitación del salmista para nuestra vida. Recordarnos de la presencia de Dios. Es decir, volver a Él
como dice, vengan a ver las cosas sorprendentes. Y la cuaresma es un tiempo de conversión que nos invita precisamente a eso, a reconocer y a recordar las maravillas que ha hecho. La palabra recordar, recordis, volver al corazón, significa en latín. Y dice, ha puesto fin a las guerras. Y esto es una invitación para ti y para mí, a cerrar todos los capítulos de odios, a terminar todas las pequeñas y grandes guerras que inventamos en nuestro cerebro, ese odio innato que podemos tener sobre ciertas personas que a lo mejor nos hirieron, o otras que por química, por física o química, por decir así, por su voz, por su manera de hablar, de ser, nos pueden caer mal. Debemos terminar las guerras y firmar la paz. Por eso, en el versículo 11 o en otras traducciones de la Biblia, el versículo 10, dice el título de este programa. Algunas traducciones dicen ríndanse, otras dicen detente, otras dicen párate, o simplemente en inglés stop. De hecho, algunos llaman este salmo el salmo stop, porque te pide y te invita a detenerte, pero no para detener tu progreso espiritual o no hacer nada, sino para reconocer de que Él es Dios. Por eso nuestro título de hoy, detente y reconoce que Él es Dios. Detente para tener un tiempo de reflexión para tu vida. Deja de ser agitado y vive una vida un poco más serena. Porque nuestra tarea como ser humano y como cristiano es, como dice aquí, reconocer que Él es Dios. O sea, volver a conocerlo. Aunque tú digas, yo conozco Dios, vuelve a conocerlo. ¿Qué significa conocer verdaderamente a Dios? Hoy vivimos un mundo en el que estamos inundados de información. Nunca en la historia del mundo ha sido tan fácil tener acceso a tanta información, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con el Internet, pero también con las numerosas bibliotecas llenas de libros que algunas personas visitan, y sería triste no visitar una biblioteca en nuestra vida o en nuestro día. Hoy, en comparación con otras épocas, por decir así, es más fácil obtener información. Antes había que ir a las bibliotecas, a los grandes lugares de sabiduría, donde hay que entrar en silencio porque los libros hablan en el silencio. Pero hoy lo tenemos a portada de mano con nuestro celular, con el smartphone o simplemente con la computadora. Y allí podemos encontrar cualquier información. Pero a veces esto no nos hace más inteligentes, sino más dependientes. Por eso debemos tratar de buscar de todos modos. Porque como decía alguno, la cultura es lo que nos queda después de haber aprendido todo. Eso que uno recuerda es lo que se puede llamar tu cultura personal. Y qué triste sería que se hablara de ciertos temas y tendría que estar buscando siempre información en ChatGPT o en otras plataformas porque no sabes de lo que se está hablando. Por eso, si a pesar de tanta información no conocemos todo, debemos tener un tiempo y crear en torno a nosotros una zona de silencio para poder conocer más nuestra vida, pero también a Dios. Aunque quizás sería más correcto decir que es fácil saber muchas cosas hoy, podemos saber mucho acerca de muchas personas y podemos saber mucho acerca de Dios. Pero realmente significa esto conocer la profundidad de Dios. Además, ¿cómo se relaciona conocer a Dios con el propósito de alabarlo, como dice el Salmo? Reconoce que Él es Dios. Reconoce que está por encima de las naciones y que está por encima de toda la tierra, que es el Altísimo. Estas no son preguntas académicas para estudiar, no son reflexiones intelectuales que deberían interesar solamente a algunos estudiosos. Son preguntas que conciernen a la vida de cada uno de nosotros, porque hablan del propósito de la vida de cada uno. De hecho, como dije al inicio, debemos conocernos a nosotros mismos, como decía el filósofo Sócrates. Conócete a ti mismo. Y del conocimiento de uno mismo es que podemos pasar a conocer un poco a las personas, al mundo, y allí, en esa profundidad de conocimiento, vamos a conocer a Dios, que habla en el silencio,
Por eso una de las tareas del cristiano es aprender a escuchar en el silencio y a ver en lo invisible. Y de esto se trata el Salmo 46 al versículo 11, que dice y nos invita: detente y reconoce que Él es Dios. O más bien, en esta cuaresma, detente y reconoce que Él es Dios. Pues en la vida de fe, quien no avanza, retrocede, decían los padres del desierto. Por eso debemos cuestionar siempre nuestra existencia, cómo va. Estamos avanzando cada día más en el conocimiento de la Biblia, en la oración profunda, en la meditación delante del Santísimo, en las pequeñas elecciones del día a día, donde ponemos a Dios y, como decía San Alberto Hurtado y muchísimos santos más, ¿qué haría Jesús en mi lugar? O seguimos siguiendo nuestra humana voluntad que nos hace siempre esclavos del pecado. Por eso la invitación que el mismo Papa Juan Pablo quiso retomar en su encíclica Evangelium Vitae, él decía, recordando al filósofo Sócrates: conócete a ti mismo. Entonces, el Salmo, en otras traducciones, dice: estén quietos, otros ríndanse, otros párense, otros detente y reconoce que yo soy Dios. Es la voz del Señor que nos dice: detente, deja el estrés, deja la prisa, toma un tiempo para pensar. ¿Por qué debemos reconocer a Dios y antes hacer el paso de detenernos? Porque sólo así tendremos vida. El Señor nos invita a detener, por ejemplo, nuestros pensamientos. Recuerden que Satanás se mueve detrás de los pensamientos y a veces nuestros pensamientos corren en mil direcciones y no se enfocan en lo más importante. Debemos orientarnos. Antes la misa se celebraba mirando ad oriente, hacia el oriente, y se decía que oriente era uno de los tantos nombres de Cristo. Cuando orientamos nuestra vida es enfocarla como una brújula hacia el norte, que es siempre Cristo. Y por eso debemos frenar nuestra carrera para cumplir todo lo que parece urgente, cuando en realidad no lo es. Debemos detenernos de aquello que llena tanto nuestra mente, el estar revisando constantemente nuestro celular y no nuestra Biblia, como aconsejaba el Papa Francisco. En la práctica, ¿cómo podemos detenernos? Debemos reconocer que el cristianismo debe convertirse en un estilo de vida. Detenerse no es solo, aunque sería también oportuno hacerlo, salir de las redes, apagar internet por 30 minutos, abrir la Biblia y leerla y ponerse en oración. Esto sería genial. Pero detenerse espiritualmente es también suspender los pensamientos y dejar que Dios hable en ese silencio. Crear una zona de silencio alrededor nuestro, donde solo Dios la habite y Él nos puede encontrar allí y nosotros poder encontrar a Dios. Por eso sería oportuno también la oración en esta Santa Cuaresma, la oración delante del Santísimo, una oración silenciosa, donde no queramos multiplicar las palabras, como dice Jesús refiriéndose a los paganos, sino la contemplación, escucharlo a Él, verlo con amor y sentirnos guardados con amor, que Él nos mira a nosotros, como una madre ve con cariño a su pequeño bebé recién nacido. Déjate contemplar por Dios. No solo pretendas tú ir al Santísimo para contemplarlo a Él. Él quiere también contemplarte a ti, tal y como eres, sin esconder nada. Él no se aburre de ti. Y por eso la invitación es, en esta Santa Cuaresma, buscar sobre todo el silencio, practicar el ayuno que significa simplemente dejar de comer. Hay tantas personas que es todo el tiempo comiendo o tomando bebidas que no sirven a nada. Estamos en el país, en Estados Unidos, uno de los países con mayor obesidad. Personas que comen constantemente, pero no hacen nunca un ejercicio, caminar, correr o ir al gimnasio. Es solo comer. El ayuno es eso. Deja de comer. Tu cuerpo te lo va a agradecer, pero también tu espíritu. Pruébalo según tus condiciones de salud, tu edad y el lugar donde estés. Pero trata de hacer un ayuno de 24 horas sin nada, sin agua y sin comida, o si tu salud no lo permite, al menos toma agua.
Si su salud es delicada, entonces al menos un pasto al día. Pero haz el ayuno real, que es el no comer. Luego podemos hacer todos los ayunos que nos pueden invitar diversos pastores, ministros de la iglesia, pero no solo en Cuaresma, son los ayunos que deberíamos hacer siempre. Como decía el Papa Francisco, el ayuno de no hablar más de los demás, el ayuno sincero de no matar a los demás con nuestra lengua, como recordó el Papa León recientemente. Pero también podemos hacer un ayuno de Internet, no estar siempre conectados con nuestro celular y apagarlo un poco para evitar tentaciones y otras cosas. Concentrarnos un poco más, en vez de abrir nuestro teléfono constantemente, en abrir un pequeño Nuevo Testamento que podemos tener en el bolsillo o el rosario que podemos tener en el bolsillo y empezar una oración en cualquier momento del día. Esto es detenernos para que la luz entre en nosotros, para que Dios pueda contemplarte a ti y a mí y que se cumpla el Salmo 46 al versículo 11. Párate, ríndete, está quieto, detente y reconoce que yo soy Dios. Esta es la palabra del Señor para nuestra vida en este tiempo santo. Recuerda que en la vida espiritual, quien no avanza, retrocede. Y debemos siempre caminar hacia adelante y necesitamos tiempo, un tiempo prolongado de oración. Inclusive San Francisco de Asís compuso un poema para su almohada y tenía un tiempo antes de dormir, no solo para hacerlas completas, sino también para repasar su vida, como aconsejaba también muchos siglos después la niña hebrea Ana Frank. Qué bonito sería, decía ella, si cada ser humano antes de dormir pudiera repasar todo lo bueno y lo malo con sinceridad. Está solo él en su conciencia y Dios. Repasar todo lo bueno y todo lo malo que hizo y todo lo que no pudo hacer. Si este ejercicio, ella decía, esta tarea, la hiciera todos los seres humanos en su almohada antes de dormir, el mundo mejoraría grandemente. Y si el mundo no mejoraría, al menos tu corazón se renovaría. Queridas hermanas, queridos hermanos, el Señor nos invita en este salmo que he querido hoy recordar a reconocer de que Él es Dios, a detenernos de nuestras prisas y a dar espacio a Él. Reconocer la presencia de su vida en nuestras vidas. Quiero terminar con el documento escondido, que no será documento como tal, sino párrafos que nos invitan a este tiempo de reflexión. El Papa Pío XI, en una encíclica que escribió llamado Mens Nostra, Mente Nuestra, el 20 de diciembre de 1929, al número 6, dice: los ejercicios espirituales sirven para obligar al hombre y a la mujer al trabajo interior de examinar más atentamente sus pensamientos, palabras y acciones, considerándolo todo con mayor diligencia y penetración. Es admirable cuánto ayudan a las humanas facultades, de suerte que en este insigne gimnasio del espíritu, el entendimiento se acostumbra a pensar con madurez y a ponderar justamente las cosas, la voluntad se fortalece en extremo, las pasiones se sujetan al dominio de la razón y la actividad toda del hombre, unida a la reflexión, se ajusta a una norma y refleja y regla fija. El alma, finalmente, se eleva a su nativa nobleza y excelencia. Son palabras del Papa Pío XI, el 20 de diciembre de 1929, en su encíclica Mens Nostra. También San Juan Pablo II, en un mensaje que todos los papas hacen anualmente por la Jornada de las Comunicaciones, en recuerdo a San Francisco de Sales, cada 24 de enero, en su mensaje a la 36 jornada, 36ª, del 24 de enero del 2002, al número 4, San Juan Pablo II recuerda: los seres humanos tienen necesidad vital de tiempo y serenidad interior para ponderar y examinar la vida y sus misterios, y para llegar gradualmente a un dominio maduro de sí mismos y del mundo que los rodea. El entendimiento y la sabiduría son frutos de una mirada contemplativa sobre el mundo y no derivan de una mera acumulación de datos, por interesantes que sean. Son el resultado de una visión que penetra el significado más profundo de las cosas en su relación recíproca y con la totalidad de la realidad.
Este es el mensaje de San Juan Pablo II para la 36ª Jornada de las Comunicaciones Sociales del 24 de enero de 2002 al número 4. Y luego, para terminar, una bellísima homilía que hizo Papa Benedicto XVI en las primeras vísperas de la fiesta de Santa María, Madre de Dios, el día antes, el último del año, 31 de diciembre de 2012. Aquí yo pude estar presente en la Basílica de San Pedro y ya al mes, en febrero, Papa Benedicto renunciaba. Yo pude estar presente en la Basílica en estas vísperas mientras él dijo estas palabras hermosas que siempre me tocaron, que me inspiraron. Hoy el Salmo 46, versículo 11, detente y reconoce que Él es Dios. Dice el Papa Benedicto XVI, cierto, a veces es difícil percibir esta profunda realidad porque el mal hace más ruido que el bien. Un homicidio feroz, extendidas violencias, graves injusticias son noticia. Al contrario, los gestos de amor y de servicio, la fatiga cotidiana soportada con fidelidad y paciencia, se quedan a menudo en la sombra, no emergen. Es motivo también para que no nos quedemos solo en las noticias. Si queremos entender el mundo y la vida, debemos ser capaces de detenernos en el silencio, en la meditación, en la reflexión serena y prolongada. Debemos saber pararnos a pensar. De este modo, nuestro ánimo puede hallar curación de las inevitables heridas del día a día. Puede profundizar en los hechos que ocurren en nuestra vida y en el mundo y llegar a esa sabiduría que permite valorar las cosas con ojos nuevos. Sobre todo en el recogimiento de la conciencia donde nos habla Dios. Se aprende a contemplar con verdad las propias acciones, también el mal presente en nosotros y a nuestro alrededor, para comenzar un camino de conversión que haga más sabios y mejores, más capaces de generar solidaridad y comunión, de vencer el mal con el bien, pero vencer. El cristiano es un hombre y una mujer de esperanza. También y sobre todo frente a la oscuridad que a menudo existe en el mundo y que no depende del proyecto de Dios, sino de las elecciones erróneas del hombre, pues sabe que la fuerza de la fe puede mover montañas, como dice en Mateo 17:20. El Señor puede iluminar hasta la tiniebla más densa. Son hermosas palabras que pude escuchar en el Vaticano en la homilía de las primeras vísperas, aquel 31 de diciembre del 2012, 2 meses antes de renunciar al papado Benedicto XVI. Queridas hermanas, queridos hermanos, estos 3 documentos escondidos, por decir así, de Pío XI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, insisten en lo mismo. Debemos saber pararnos a pensar. Que esta cuaresma nos ayude con este Salmo 46:11 a detenernos de nuestras prisas interiores y exteriores, a tener un poco de calma y a quedarnos en silencio delante del Santísimo para escuchar a Dios que nos habla en el silencio. Aprende a escuchar en el silencio. Detente y reconoce que Él es Dios. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Y esta es mi oración para esta santa cuaresma. Que el Señor los bendiga y los proteja en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena y santa cuaresma. Amén.